Muchas gracias. Al contrario. No por obvio dejaré de señalarle, doctor Ramírez de la O, que las diputadas, los diputados del Partido del Trabajo votaremos a favor de su ratificación, porque conocemos su trayectoria, su cercanía con la Cuarta Transformación y porque de los dichos que hace un rato le escuchamos nos queda claro que es quien debe encabezar esta secretaría coordinado con el presidente López Obrador. En abril de 2020, seguramente todos lo recordamos, el sector empresarial le pidió al presidente López Obrador un plan para la reactivación económica, un plan que decían había que aplicarse de manera urgente. La perspectiva de ellos, los empresarios, era que la pandemia iba a ser de corta duración y que en el verano íbamos a volver a la normalidad. Conforme avanzó la pandemia, los hechos nos demostraron que esta perspectiva estaba muy lejos de las posibilidades, no se cumplió. Y una vez pasada la tolvanera política que desataron los empresarios en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de no endeudar más al país, se observó, yo creo, una primera conclusión. Por supuesto que no fue un fracaso, y menos económico, que Andrés Manuel López Obrador haya decidido enfrentar la crisis de salud del 2020 sin incrementar desproporcionadamente el gasto y sin aumentar el endeudamiento del país, como usted dice, en los márgenes autorizados por este Congreso mexicano. A la vista de un análisis económico más objetivo de aquel que teníamos en el 2020, en este agosto del 2021 podemos confirmar que hubiera sido de verdad un grave error económico y político aceptar e implementar las recomendaciones económicas que la cúpula empresarial le había presentado al presidente. En ese documento denominado Recomendaciones para un Acuerdo Nacional, 68 ideas para México, elaborado por el Consejo Coordinador Empresarial. Muchos apoyaron esa idea y cuestionaron ácidamente al presidente López Obrador por no haberla aceptado. Sin embargo, ahora sabemos que no habría servido absolutamente de nada haberse endeudado en ese momento en la proporción que lo planteaban. Durante esos meses no había condiciones para abrir a plenitud el sistema económico y ahora en este 2021 el Consejo Coordinador estaría pidiendo más recursos. La experiencia de otros países, como por ejemplo España, no promueve el optimismo. En aquella nación europea que depende bastante del turismo como la nuestra, aparentemente controlaron la pandemia y reabrieron su economía, pero desafortunadamente debido a un rebrote de este COVID-19, la mayor parte de la inversión que el gobierno español inyectó para mantener más o menos, decía que aquella inversión que el gobierno español inyectó para mantener más o menos en niveles aceptables de operación las empresas hoteleras, de restaurantes y aerolíneas, si bien no fue un dinero tirado a la basura, tampoco ha servido para que su economía, la economía española, haya podido mejorar. Y esto lo digo por varios comentarios que he escuchado otra vez criticando, como si no se dieran cuenta que el resultado electoral del pasado proceso en junio, demuestra que el pueblo de México está de acuerdo en cómo se vienen haciendo las cosas. Y por otra parte, antes de preguntarle, doctor, quiero recordar que para resolver las crisis, allá en sexenios pasados, particularmente en las últimas 3 administraciones neoliberales del PAN y del PRI, se pactaba con las cúpulas empresariales excepciones tributarias, diferimiento de impuestos, créditos con garantías gubernamentales, todo a cargo de la deuda pública. Y sin embargo, no resolvieron los principales problemas relacionados a la crisis, pero sí endeudaron el país. En el 2008 tuvo lugar una de las mayores crisis económicas, hay que recordarlo. México tuvo que enfrentar esa crisis por aquella epidemia de la influenza de
H1N1. Sí, la economía se desplomó, los ingresos públicos cayeron, el consumo, la inversión, las exportaciones y todas las variables económicas se dislocaron. ¿Y cuál fue el resultado? Que Calderón aumentó la deuda en un 46% como proporción del PIB. La deuda pasó de 21 a 31%, es decir, 3.6 veces más a la aprobada por el Congreso. Y además, la deuda pública usó todo el dinero de los fideicomisos disponibles en aquella época. Pese a todo esto, se perdieron 700,000 empleos, aparecieron 4 millones de nuevos pobres y la extrema pobreza se incrementó en 4.9 millones de personas. Y como era costumbre, el pueblo de México sufrió los estragos de dicha crisis sin encontrar ninguna respuesta gubernamental. A eso estaban acostumbrados los empresarios y muchos de los que aquí hoy han hablado. Hay que decirles que nosotros no vamos a repetir eso. Vamos a ratificar al doctor Ramírez de la O, porque ya lo escuchamos, tiene la claridad de que la política económica debe tener como eje, por el bien de todos, primero los pobres. Le quiero preguntar, después de esta reflexión, doctor, ¿qué medidas fiscales extraordinarias se deben llevar a cabo en aras de armonizar el impacto económico y sanitario de la tercera ola de contagios de la COVID-19 en nuestro país? ¿Qué sectores productivos cree que requieren de una atención especial en esta época de reactivación económica en la que nos encontramos? Y finalmente, ¿cree usted que el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022 deba tener cambios sustanciales respecto al presupuesto actual, dadas las condiciones fiscales y financieras de la hacienda pública que se ha venido reportando en estos últimos meses? Muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas.